Muy buenas noches, bienvenidos a las charlas de los martes. Como siempre, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Hoy, con el favor de Dios, de la Virgen Santísima y de San José, seguimos con estos especiales de liturgia que, como han visto ustedes en el flyer que mi esposita ha colocado por allí, estamos siguiendo un maravilloso libro que se llama Introducción a la Liturgia. No sé si quieres colocar por allí la primera imagen donde se plantea justamente el tema que vamos a desarrollar, Paolita. Introducción a la Liturgia de Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Hoy vamos a tocar el tema del altar y la orientación en la historia de la liturgia y lo que eso significa para nosotros hoy. Teniendo en cuenta, quiero ya hacer un énfasis que esa orientación, el origen de esa palabra, pues proviene justamente de Oriente y de mirar a Oriente. Dicho esto, Paola, quiero hacer un preámbulo, desde ya una aclaración que la vamos a hacer al final como consecuencia de lo que Joseph Ratzinger nos va a hacer reflexionar, pero como no quiero que se nos quede, que nos alcance el tiempo y se nos quede sin decirla, ¿te parece si la empiezo diciendo y la terminamos diciendo? Vale. ¿Y qué es? Pues miren, se va a centrar buena parte de esta reflexión en la importancia, en la esencialidad de lo que ha significado a lo largo de la historia de la Iglesia, en el tema de la liturgia, el mirar a Oriente. Lo que significa mirar a Oriente, ¿por qué la Iglesia miró a Oriente durante tantos siglos, ¿no? Podríamos decir 20 siglos de estar mirando a Oriente y de un momento a otro se perdió el significado de eso. Entonces, lo que quiero aclarar es que no estamos diciendo, porque esto lo suelen afirmar muchas personas, que a partir del Concilio Vaticano II, pues la liturgia se vino a pique y que entonces la liturgia hoy de las Eucaristías que tenemos es como si no fueran válidas. Hay como dos posiciones que son posiciones viciadas que no hay que tomar. Primero la posición tradicionalista, el tradicionalismo, que es un ismo. Es todo un extremo que quiere decir la única misa que vale era la que se celebraba la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Las que se han celebrado después del Concilio Vaticano II no tienen ningún sentido. Eso es una posición extrema. La otra posición extrema es la del modernismo, que interpretó lo que se dijo en el Concilio Vaticano II a partir de la nueva misa de una manera extrema también, como si se pudiera hacer lo que uno quisiera con la liturgia. Y por eso hemos llegado a las, hay que decirlo, deformidades que hoy hemos podido apreciar en muchas partes del mundo. Entonces, lo primero... De todas maneras, hay que recalcar que tenemos muchos amigos aquí en el Perú y fuera del Perú que van a la misa tridentina y que está bien que lo hagan, que si esta misa les causa más devoción, síganlo haciendo, está bien, ¿no? Aunque hoy en día lamentablemente tiene restricciones en muchos lugares. Y la misa que nos ha quedado después del Concilio Vaticano, bien celebrada, también está bien. Por supuesto. Por supuesto que está bien. Nosotros conocemos muchos sacerdotes que la celebran con solemnidad cuando hay que tener solemnidad. Ahora que hemos pasado la fiesta de Pascua, la vigilia pascual, con esa liturgia tan hermosa. Que es maravillosa.
es preciosa, ¿no? Bien celebrada, es una maravilla, es un simbolismo, bueno, una cantidad de cosas hermosas. Entonces, está bien ambas, ¿no? Al que le cause más devoción la una a la otra, vaya, participen de esas Eucaristías. Lo que intentamos decir es que no nos vayamos a los extremos y decir que la otra no sirve para nada, que solo sirve esa. No, nosotros no nos ponemos en esos dos extremos. Claro, ¿no? y no nosotros, sino que se van a dar cuenta que la reflexión de Joseph Ratzinger nos va a poner sobre el sentido de las cosas en los que los tornillos se han aflojado, y a veces bastante aflojado, que la liturgia ha perdido y que deberíamos rescatar, justamente para que haya esa universalidad y riqueza de la liturgia en el momento de la celebración. Bien, dicho esto, lo diremos luego al final nuevamente, pero ya con toda la reflexión empecemos. Entonces, esto hace parte de un capítulo en la introducción a la liturgia, en la que lo primero que nos dice Joseph Ratzinger, si recuerdan el programa pasado, lo pueden ver allí en la página cuando hablábamos de los templos, se hablaba también ya de la mirada oriente. Recuerden que hablábamos que la mirada oriente era muy importante porque en el oriente, desde los primeros años del cristianismo, se reconoció tanto el punto de vista cosmológico de la creación como el punto de vista histórico de que ese sol había llegado a la historia, es decir, el verbo se había hecho carne, había aparecido y era nuestro sol. Claro. Se hacía esa analogía con el sol. Sol naciente, por eso miramos a oriente, porque el sol sale por el oriente, que nos marca un momento histórico de venida a la historia de la humanidad, pero también nos marca que él volverá. Y por eso la iglesia no se quedó simplemente como en un punto histórico de que miró a oriente de algo que ya pasó, sino que mira al oriente y debe seguir mirando al oriente porque por el oriente vendrá ese sol naciente que es Cristo en su parucía. Maranatá. Ven Señor que Jesús. Estamos esperando, ¿no? En su segunda venida. Ahora, este capítulo se va a enfocar un poco como al espacio porque habla de altar y orientación. Claro. Y nos dice entonces Joseph Ratzinger que la iglesia nunca se ha anquilosado ni se anquilosó en el desarrollo, en la expresión arquitectónica y más en lo propio del culto cristiano. De hecho, el culto cristiano, que como ustedes saben hereda de la sinagoga, pero luego se hace nuevo a partir de que ya se aparta, digamos, del mundo judío, en el sentido de que los judíos rechazan el cristianismo y entonces ya la sinagoga deja de ser un espacio de reunión. Tú ya sabes que había reuniones en las casas. Las Domus Ecclesiae. Que ya lo vimos en el programa pasado. Y entonces va a haber un lugar apropiado, espacial, para la liturgia de la palabra y para la Eucaristía. Eso va a ser como dos puntos destacados de la liturgia cristiana. Sí, pero también no hay que olvidar que sigue la continuidad entre la sinagoga y los futuros templos cristianos. Por ejemplo, en esta diapositiva, vemos la continuidad y la novedad. Al lado izquierdo estamos viendo la sinagoga de Cafarnaún. Si ustedes se dan cuenta, es un espacio rectangular con unas columnas, ¿ya? Eran espacios amplios para que cupieran la mayor cantidad de personas. Y al lado derecho, bueno, hemos puesto nuestra queridísima Catedral del Cusco, muy bella, muy linda, pero quienes la han visitado o también tomen, por ejemplo, la Catedral de Lima o la Catedral de Santiago, la Catedral de Bogotá, también son espacios rectangulares con columnas al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, pues hay una continuidad, pero como Dios hace nuevas todas las cosas, también vienen cosas nuevas y no necesariamente del mundo judío, sino que ya cuando el cristianismo pasa a Europa ya y llega a Roma, pues hay un desarrollo, obviamente hay una simbiosis, una mezcla, un encuentro de todo lo que es la cultura romana y esa cultura naciente que es la cristiana, y que ya sabemos que con el edicto de Milán después pues se convierte en la religión pues de todo el imperio romano. Y hay que decir que de todas maneras esa sinagoga, el espacio arquitectónico de la sinagoga fue herencia griega, o sea, los judíos tomaron eso de las reuniones que tenían en Grecia
y esos fueron los espacios que acomodaron para la sinagoga y luego eso lo hereda el cristianismo. Bueno, unos datos, cerramos el paréntesis. Lo que hay que decir ahora es que fíjense, ya empiezan a haber evoluciones desde el punto de vista arquitectónico en el desarrollo litúrgico, cultural, y lo que se pregunta Joseph Ratzinger es ¿qué es lo que está de acuerdo con el culto divino en todos los cambios? Y lo veremos que no es solamente a nivel arquitectónico, veremos más adelante cambios a nivel de la música, del arte. La pregunta es, ¿qué es lo que está de acuerdo con el culto divino y qué se halla fuera de lugar? Esa es la pregunta fundamental. Es la reflexión que nos tenemos que hacer, porque no todo vale, no todo vale. Entonces, un segundo punto es que dice Joseph Ratzinger que a pesar de que empezaron a desarrollarse pues esa nueva liturgia cristiana, hubo algo en esos primeros años del cristianismo que fue esencial y que continúa siendo esencial y que no se puede perder y que desafortunadamente, sin embargo, se ha perdido. Algo que siguió siendo claro para toda la cristiandad fue la orientación de la plegaria hacia el este, hacia el oriente, que como ya hemos visto, ha sido una tradición originaria. Y fíjense lo que dice para que podamos profundizar en esto. Ella representa una expresión básica de la síntesis cristiana de cosmos y de historia, ya lo habíamos dicho, creación y historia, de anclaje en lo irrepetible de la historia de la salvación. ¿Y qué es lo irrepetible en la historia de la salvación? La venida del Verbo, se encarnó, y del movimiento hacia el Señor que viene, su parusía. Entonces, la fidelidad a lo que ha sido entregado por los antepasados, que eso es tradición, no es tradicionalismo. La tradición es lo que conserva lo esencial y el tradicionalismo ya es el extremo. Pues hay que conservar eso que han entregado los antepasados, tanto como la dinámica propia que se mueve hacia el futuro, hacia esa parusía, hacia eso que esperamos que es nuestro Señor en la parusía que vendrá, ese sol naciente. Ya, hecho este punto, ¿sí? Quería decir algo sobre eso, Henry, y es que a mí me despertó, no sé, como un anhelo, como algo que puedo introducir más a mi devoción personal, cuando hicimos en diciembre esta charla sobre, pues sí, la Navidad, a partir precisamente de la infancia de Jesús, escrita por el mismo Papa Benedicto XVI. Y me encantó cuando el Papa en este libro él nos hacía reflexionar de cómo el cosmos, porque aquí estamos hablando del cosmos, la creación, pero hablemos de ese cosmos, esa creación que está fuera de la Tierra, que son los astros, que también le dan gloria a Dios, ya que... Y el Papa pues se refería exactamente a la estrella de Belén, que las mismas estrellas, aquí estamos hablando del sol, pues le dan también gloria a Dios, hacen parte de la creación divina. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros estamos como muy metidos, pues sí, cada uno con su manera de creer, ¿no? Su manera de ser un devoto. Pero cuando miramos un poco más afuera y me fijo en esa estrella de Belén y digo, ¡ay, qué lindo que esa estrella fue una manifestación de la gloria de Dios! Fue una guía para los 3 Reyes Magos. Y después, cuando rezamos las laudes, casi todos los domingos estamos rezando ese cántico del profeta Daniel que dice: Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor, ¿no? Entonces me parece precioso como conectar pues esa mirada oriente, ver el sol, verlo con otros ojos, ¿no? A eso voy, que tal vez nosotros pues ya no somos herederos de ese ver al sol esperando la venida del Señor. Para todos el sol sale por el oriente, ¿no? Pero como que no lo relacionamos con la venida del Señor. Es muy importante porque justamente es un punto esencial y por eso el punto siguiente es, vamos a decir, un pero, una objeción que puede existir y que de hecho existió desde el principio del cristianismo entre Oriente y Occidente. Entonces fíjate, el hombre contemporáneo dice manifiesta poca comprensión por esta orientación, por este mirar a Oriente. Sí. Y pone el contraste en el judaísmo y también para el Islam.
siempre resultó evidente que se debe rezar con el rostro vuelto hacia el lugar central de la revelación. Claro. Los judíos miraban, digamos, en el templo hacia oriente, porque allí estaba ubicada el Arca de la Alianza. Sabíamos el significado que Oriente tenía cuando estaban en las sinagogas y miraban el cofre sí. que representaba, representaba el Arca de la Alianza, sí. que se perdió. De esto ya hablamos antes, que se perdió durante el exilio en Babilonia. Pues lo que representaba era una mirada hacia el templo. Entonces cualquier sinagoga ubicado en cualquier pueblo de, no sé, de Palestina, cuando un judío oraba en la sinagoga y miraba hacia el cofre, refería al templo, que es el lugar más sagrado, ¿no? Más litúrgico por excelencia. Claro. Entonces, ¿y qué decimos del Islam? Pues que miran hacia la Meca, claro. ¿no? Entonces vemos las postraciones que se hacen. O sea, como que son religiones que tienen muy claro el mirar a un lugar, ¿no? Que no es un simple gesto del cuerpo, que no es una simple manera, no, es lo que ello significa. Sí, el tiene simbolismo mucho significado de para ellos. La conexión con Dios. Ahora, en el mundo occidental, por el contrario, ha reinado un pensamiento abstracto, dice Joseph Ratzinger, que en un cierto sentido es producto de los planteamientos cristianos. Y dice, Dios es espiritual y se encuentra en todas partes. ¿Qué opinas de eso? Claro, este es el siguiente punto porque, claro, para el pensamiento occidental, que se basa en las Sagradas Escrituras, que va a tomar la filosofía griega Ajá. y la va a tomar como un instrumento para profundizar en la fe, cosa muy buena. Claro. Pues toma este pensamiento que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor le dice a la samaritana que se adorará a Dios en espíritu y en verdad, y que por lo tanto ya no será el templo de Jerusalén ni será el templo Garizim para el caso de los samaritanos, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que no debe haber ya un espacio cultural. No es esto lo que significa. No es esto lo que está queriendo decir, sino que lo más importante, lo esencial es la adoración interior. Porque nosotros podemos tener templos, podemos tener liturgia, pero si no estamos conectados desde el interior, pues no tiene ningún sentido. Entonces, digamos que esa reflexión occidental, de la iglesia occidental, valió muchísimo en este sentido, pero también vamos a ver que eso trajo algunas consecuencias. Bueno, aquí Benedicto XVI tiene una frase tumbativa, dice, efectivamente podemos rezar en todas partes. Dios nos resulta alcanzable en todos los lugares. Claro, ese pensamiento es real, por eso es concreto. Ajá. Pero lo que no se debe confundir es que al ser esto así, yo entonces le vaya a quitar la importancia, es que a eso vamos a llegar, pero digámoslo de una vez, a la realidad de la encarnación, a que se ha dado una plenitud de la manifestación de Dios en la carne, en el ser humano, que se ha hecho historia en la encarnación y que se ha quedado en la Eucaristía y que la tenemos presente desde entonces hasta ahora y que es una realidad que yo no me puedo volar, que no puedo decir, bueno, como Dios ha dicho, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, su encarnación y más aún su presencia eucarística hoy en día no significa para mí. Vamos a ver, vamos a llegar a los detalles de esto. Claro, aquí es tal vez donde tal vez muchas personas pues ya no tienen referencia de nada y tal vez las referencias son ellos mismos. Cuando uno escucha vivo el Evangelio según San Yo, como a mí me parezca, yo no tengo que confesarme con nadie, yo hablo directamente con Dios. Todas estas cosas que se han metido muchísimo en la fe de los católicos, pero no, realmente aquí el Papa a mí me encanta que siempre nos está llevando a lo esencial. Y por las Sagradas Escrituras, Paola, Exacto. porque claro, yo no puedo negar algo que Dios ha instaurado en su revelación cuando se ha hecho hombre y ha querido dejar el sacramento de la confesión, ha querido dejarnos los sacramentos. Y sabes qué, Henry, que es lo lindo de esto, que primero que todo hay que decirlo, es la única religión del mundo donde el Dios, nuestro Dios, se ha hecho hombre, se ha encarnado. Busquen en otras religiones y los dioses de las otras religiones no se ha encarnado ninguno. ¿Por qué? Porque nuestra religión es la única y verdadera. Bueno, Entonces, esto, pero a lo que quería llegar
a lo que quiero llegar con lo de la encarnación, es que Dios, lo hemos celebrado en la Semana Santa, Dios nos ha redimido y Dios no se quiso ir a su cielo maravilloso y dejarnos acá viviendo nuestra vida solos. Arréglese como pueda. Exacto, no, Dios se quedó en la Eucaristía y que eso para nosotros es una referencia dentro de nuestros templos. Por eso, cuando vayamos a un templo católico, a una capilla, busquemos siempre el sagrario, busquemos la lámpara encendida, porque si esa lámpara está encendida es que Cristo está en el sagrario. Mucha gente busca los confesionarios. ¿Por qué? Porque tiene una sed de quitarse los pecados, de que Dios le perdone esos pecados. Entonces, dentro del templo, nosotros también tenemos lugares específicos, exactos, donde dirigir la mirada. Ya a lo largo de esta charla vamos a hablar de otros. Entonces, pero ya se empieza a perfilar Claro. que el hecho de la afirmación verdadera de que adoramos a Dios en espíritu y en verdad no significa que no tengamos la grave responsabilidad de tener un espacio idóneo para la presencia Claro. real de Cristo en la Eucaristía. Ya nos vamos a dar cuenta cómo surgió, cómo aparece justamente el altar, el sagrario, cómo surge ese espacio arquitectónico en donde tenemos a nuestro Señor. Bien, esto empezó a desarrollarse a partir del concepto del altar. Entonces nos dice Joseph Ratzinger, pero ¿qué ocurre con el altar? Recuerde que el título del programa de hoy es Altar y Orientación. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada durante la liturgia eucarística? En el modo de construir los templos bizantinos, es decir, va a hablar de la iglesia en Oriente, se conservó a grandes rasgos la estructura que hemos descrito. Va a hacer una descripción de qué sucedió con el espacio arquitectónico en Oriente y en Occidente con respecto justamente a lo que va a ser la presencia eucarística y cómo eso va a configurar la orientación. Entonces vamos a eso. ¿Qué dice? Que en la iglesia bizantina se conservó ese mirar a Oriente. Exacto. Pero Ahí en lo Roma, por el contrario, se desarrolló otra disposición arquitectónica. Ahí lo estamos mirando. Entonces, para poder entender esto, vamos a explicar lo que es un ábside y lo que es el trono episcopal. En este momento estamos observando la parte posterior de una iglesia romana, puede ser. ¿Sí? Es romana. Claro, entonces, hagan de cuenta, entramos por el pórtico, por la puerta principal del templo, y lo último que nos vamos a encontrar al fondo, en la parte posterior, es este ábside, que como nos damos cuenta, tiene un trono que se denomina el trono episcopal o el trono papal, y ese ábside tiene encima una cúpula, que generalmente tiene allí pinturas muy hermosas, pero lo importante es que es la parte posterior, y ahí está el trono. Teniendo en cuenta esta consideración, veamos lo que dice Joseph Ratzinger. En Roma se desarrolló otra disposición arquitectónica distinta a lo que sucedió en Oriente. La sede episcopal, como la ven allí, el trono, se trasladó al punto central del ábside, es decir, antes el trono episcopal no estaba en esa parte posterior. Y de acuerdo con ello, el altar se desplazó hacia la nave del templo. ¿Qué sucedió? Que antes el altar estaba allí, pero al desplazar la sede episcopal, el altar tuvo que ir hacia adelante. Entonces, en la parte posterior quedó el ábside solamente con la silla papal, con la silla episcopal, y el altar se desplazó hacia adelante. ¿Eso en dónde ocurrió? Eso ocurrió, por ejemplo, los que hayan ido a Roma seguramente lo podrán recordar, en la iglesia de San Juan de Letrán y en Santa María la Mayor. Encontrarán justamente esa disposición clásica. Son cambios que ocurrieron en el siglo IX, nos dice Joseph Ratzinger. Pero en cambio, y aquí viene lo importante y lo interesante, en la Basílica de San Pedro, el altar no se colocó más adelante del ábside, se colocó más atrás y muy cerca del ábside. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si las disposiciones arquitectónicas de la liturgia estaban ocurriendo de esta manera, en San Pedro no ocurrió lo mismo? Y nos explica él, lo que sucedió es que hubo un asunto topográfico, geográfico, que no permitió que se colocara el altar de cara a oriente en San Pedro, sino que se colocó de cara a occidente. Y entonces
debido a este problema topográfico, ya vamos a dar cuenta la consecuencia que tiene esto. Hubo otra circunstancia, y es que el altar se mandó hacia atrás y no hacia adelante como en las otras, porque los restos de San Pedro estaban cerca del ábside, que es esa parte posterior que ustedes vieron. Cerca del ábside estaban los restos de San Pedro, y entonces dijeron, ¿cómo no vamos a construir el altar teniendo abajo pues los restos de San Pedro, Claro. sus reliquias? Claro. Y además que esto conecta inmediatamente con una tradición litúrgica muy importante, y es que desde los primeros años del cristianismo surgió el hecho de construir los altares siempre con reliquias de los santos. O sea, el altar se colocaba encima De las reliquias las de los santos. tumbas de los Así es. santos. Por ejemplo, Exactamente. aquí tenemos un altar en Córdoba, España, y pues también está construido encima de las reliquias de los mártires cordobeses. Y mira lo bonito que dice: la costumbre de erigir el altar sobre las tumbas de los mártires se remonta a un tiempo remoto y se corresponde con un motivo. Los mártires continúan el sacrificio de Cristo a lo largo de la historia, y eso tiene todo el sentido, porque tú en el altar tienes el sacrificio, pero el sacrificio vivo lo han hecho a imitación de Cristo, porque en cada Santa Misa está el sacrificio incruento de Cristo, el mismo del Gólgota, pero de manera incruenta. Pero además, teniendo allí las reliquias de los santos, es el sacrificio vivo que han dado todos los imitadores de Cristo, los santos, y por eso era importante poner allí el altar. Y sobre todo, les voy a contar una anécdota, precisamente de los altares que están encima de la tumba de muchos santos. Cuando nosotros nos tocó nuestro primer destino misionero fue en Santiago de Chile, donde están nuestros amigos Carlos y Paula, que siempre están con nosotros. Pues yo estaba embarazada de la quinta hija, María Paz, y justo, no sé por qué, al 7º mes ya estaba lista para nacer boca abajo como cualquier bebé. Pues al 8º mes se volteó para arriba y realmente me asusté mucho. Entonces, bueno, hubo como una peregrinación al lugar donde está San Alberto Hurtado, y yo ya pues estaba con una barriga bien grande, y yo dije pues con toda la fe, precisamente en el altar donde se celebra la misa, en la capillita donde están sus restos, y abajo están San Alberto, le pedí con todo mi corazón, le dije: San Alberto, por favor, voltea a la bebé, voltea a la bebé para que sea un parto natural. Y bueno, ya después, cuando fui al control antes de dar a luz, pues la bebé se había volteado. Entonces, fíjense cómo, bueno, ya no es mirar al oriente, sino que ya dentro del templo nuestras conexiones, esos espacios específicos nos atraen a todos. Todos sentimos una atracción muy grande a ver las reliquias de los santos. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen reliquias y todos vamos a venerar esas reliquias. Todos sentimos veneración, ya lo dije antes, por el sagrario, ¿sí? Pero el altar, obviamente el altar es algo muy importante dentro de la iglesia, porque ahí sobre el altar pues se realiza el sacrificio. Así es. El Vamos a tener sacrificio de oportunidad en la próxima charla de hablar justamente del Santísimo Sacramento y de la aparición del sagrario en la historia de la liturgia. Pero desde ya uno empieza a darse cuenta cómo el altar tiene, y lo veremos más adelante, cómo el altar fue como parte del proceso antes de que se pudiera crear el sagrario en el siglo II, porque nos daremos cuenta que no hubo rastros de sagrario en el siglo I. Pero volvamos a nuestro tema. Fíjate, ¿por qué estamos contando todo esto? Esto de San Pedro y la diferencia entre Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Porque a raíz de lo que sucedió, vuelvo y recalco, el hecho de que el altar no se dirigió a oriente sino hacia occidente por cuestiones topográficas, hizo que el sacerdote, cuando tenía que mirar, claro, nosotros sabemos que era importante que el sacerdote en esos años y a lo largo de la historia mirara hacia oriente, porque era la plegaria unida junto con todos los fieles dirigida a Dios. Pero en San Pedro estaba el altar en occidente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice: cuando el sacerdote celebrante deseaba volverse hacia el este, hacia el oriente, como exige la costumbre oracional cristiana,
se colocaba o se orientaba hacia el pueblo, es decir, giraba. Porque nosotros sabemos que justamente en la misa tradicional el sacerdote junto con todos los fieles miran hacia el altar. Están todos como en un bloque Sí. de cara a Dios. Ujú. Pero claro, como en el altar de San Pedro miraba hacia occidente, él en las partes esenciales, especialmente en la plegaria eucarística, en el canon, en el momento de la consagración, giraba hacia al pueblo. Como tenía que girar hacia oriente, giraba hacia el pueblo, que se encontraba al oriente. Sí. Y entonces, justamente esta consecuencia fue lo que dio un cambio litúrgico que luego nosotros lo vamos a conocer de una muy mala manera, especialmente a partir de la renovación litúrgica en el siglo XX, como que de cara al pueblo, Ujú. ¿no? Ahora quedó el sacerdote en las partes esenciales de la misa de cara al pueblo, pero no era que estuviera de cara al pueblo, sí, espacialmente sí, pero no lo hacía en un sentido litúrgico con el pueblo, sino que en sentido litúrgico Pues miraba hacia oriente. Oriente, hacia el sol. Es más, él va a decir más adelante que incluso el pueblo también giraba hacia oriente en las partes esenciales. Ujú. Sin embargo, quedó esto de estar el sacerdote de cara al pueblo. Por eso dice aquí, la renovación litúrgica de nuestro siglo, hablando del siglo XX, asumió esta presunta evolución, desarrollando a partir de ella una nueva idea del culto divino. Cambió la mentalidad. Se pensó que entonces, fue lo que hizo la renovación litúrgica leyendo esto que sucedió en San Pedro, porque además de San Pedro, hubo otras basílicas romanas que empezaron a hacer lo mismo, iglesias romanas estacionales, que empezaron a repetir el mismo patrón de San Pedro y entonces ya no miraban a oriente. Entonces, la Eucaristía debía celebrarse versus populum, de cara al pueblo. En consecuencia, el altar debería tener una posición tal, esto a partir de la renovación litúrgica, que el sacerdote y el pueblo se vieran cara a cara y formaran de este modo el círculo, palabra muy importante, de los que celebran la Eucaristía. Entonces, esta palabrita de círculo es muy importante porque, fíjense, desde el punto de vista arquitectónico espacial, ya el sacerdote no está en bloque con los fieles, de cara a Dios. No están todos como una unidad, uno diría en lenguaje latinoamericano, como una piña, todos juntos, orando hacia Dios. Ahora, la atención de los fieles se fijan en el sacerdote. ¿No? Entonces, este es el cambio espacial que se produce y lo que nos cuenta Joseph Ratzinger es que todo esto se produjo por la reflexión de la renovación litúrgica a partir de lo que sucedió en San Pedro, porque tomó como referencia eso que sucedió en San Pedro en esos años del cristianismo. Bien. Ya, pero la pregunta es, ¿eso está bien? Claro. ¿Eso contribuyó, privilegió la liturgia, que el sacerdote esté de cara a los fieles? Muy bien, porque de hecho es como se celebra la misa hoy en día. Y también es un poco como la crítica que uno escucha a veces de las personas pues que les gusta más la misa tridentina, Claro. pues que el sacerdote no está 100% pues con Cristo, ¿no? Mirando al altar y que ahora pues darse la vuelta como que ya se pierde la referencia no sé, del sacrificio. Sí, por lo menos a nivel corporal, espacial, Exacto. porque nosotros somos alma y cuerpo, y con el cuerpo manifestamos exteriormente, Y litúrgicamente, lo que hay en nuestro interior. Entonces, claro, no podemos decir, eso es una obviedad, no, porque nosotros somos cuerpo y alma. Ahora, digamos que se arma como más bien un diálogo entre el sacerdote y los feligreses. Claro, en cambio, cuando está de cara al altar, como la misa tridentina, pues uno ve un sacerdote. Pero hay que hacer una aclaración al Exacto. respecto. Yo te digo todo esto porque es que surgen Como todas objeción, estas preguntas como una objeción. como objeciones o críticas. Pues lo que va a decir Joseph Ratzinger, aunque te me adelantas un poquito, pero lo vamos a decir ahora ya que lo planteaste. Él dice, no podemos decir que entonces todo es malo. Exacto. No, hubo cosas buenas, muy buenas, como por ejemplo, cuando el sacerdote está de cara al pueblo, se abre un diálogo, como tú has dicho. Pero hay que saber situar en qué momentos el sacerdote debe estar de cara al pueblo y en qué momento no.
Porque, por ejemplo, él dice Joseph Ratzinger, en la liturgia de la palabra, se ve muy conveniente que el sacerdote gire porque se establece un diálogo entre la palabra de Dios y el fiel que escucha la palabra y reflexiona y luego responde con la oración de los fieles, con las peticiones. Esto es muy bueno y ha sido muy bueno desde el punto de vista litúrgico, porque esto es lo que el Concilio Vaticano II en algún momento planteó como la auténtica participación activa, que no es solamente esto, porque la participación activa del pueblo también se da en el silencio, de eso hablaremos más adelante, sí. Pero dentro una de las cosas era ese diálogo que se daba y eso estuvo muy bien, pero va a decir, en los momentos esenciales, como es la liturgia eucarística, cuando viene el momento de la consagración, cuando viene el canon y de manera muy clásica y hermosa, el canon romano que tiene tantos siglos, tiene todo el sentido que el sacerdote mire hacia Oriente, mire hacia el altar. Vale la pena sí hacer una aclaración ahora, porque este problema topográfico que hubo en San Pedro lo ha habido a lo largo de la historia, en pues todos en lados. Muchos templos, ¿no? Hay templos en todos Pero lugares. la Edad Media entendió muy bien el proceso de transformación que tenía mirar hacia Oriente, y cuando encontró estos problemas topográficos, pero también lo metió dentro de la espiritualidad, puso la cruz en el centro del altar. Y entonces ahora la cruz representa Oriente. Eso se vivió mucho en la Edad Media. Y qué bueno que ahora podamos encontrar, yo de hecho veo templos donde la centralidad la tiene la cruz encima del altar. Qué lindo. Y es muy lindo porque en ese momento la plegaria eucarística, de la liturgia eucarística, el estar mirando a ese crucifijo que representa Oriente, porque a través de allí nos llega la salvación y llega la resurrección, y se nos anuncia que Cristo vendrá y que es el signo que aparecerá al final de la historia, sí. el símbolo, signo triunfador, pues ese es el mirar ahora a Oriente, ¿no? Entonces, lo que responde la pregunta es eso, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Hubo cosas que fueron muy buenas, pero también dice Joseph Ratzinger, él no lo tacha como malo, sino que hemos perdido muchas cosas sustanciales y esenciales. Cuando, por eso dice, el hombre contemporáneo ya no entiende lo que es mirar hacia Oriente. En cambio, un oriental lo entiende. Sí, pero tal vez también, porque es oriental, dirá alguien, no. Pero también, Henry, hay que decirlo, ahorita hablábamos de catedrales, ¿no? Que son preciosas, toda esta herencia española que nos han dejado, esas catedrales tan llenas de imágenes tan preciosas, tan dicientes, una más bella que la otra. Y un poco como la misma arquitectura, el arte arquitectónico de alguna manera, y hay que decirlo, en décadas del concilio pues empezaron a surgir unas iglesias feísimas, unas iglesias que parecen teatros, que ya no te extasías mirando hacia arriba, sino que ya no hay para dónde mirar, ya no hay imágenes, ya no hay crucifijos grandes que nos recuerde la redención, hay una que otra virgen, es como una línea, como una cosa ahí medio moderna, y ya no hay esa riqueza tan hermosa que todos anhelamos que vuelvan, ¿no? Que se vuelvan a hacer iglesias preciosas, porque para Cristo lo mejor, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Cómo se ha perdido el sentido de lo sagrado, de que Dios debe estar presente de muchas maneras. En las catedrales góticas pues se dieron cuenta que tal vez las románicas eran muy oscuras. Hay gente que le encanta, a ti te encantan las iglesias romanas, son más oscuras, casi no tiene ventanas, pero hay ábsides, bueno, una riqueza, arcos romanos, pictóricas, una sencillez, una simplicidad. Hay quien le gusta lo gótico. A mí me encanta lo gótico porque se inventaron los vitrales y entra la luz de colores, entonces son esos vitrales que te cuentan la vida de Jesús, de la Virgen, de San Juan Bautista y de todos los santos que han existido hasta que llegaron las catedrales. Entonces todo eso, todo te habla de Dios. El rinconcito más pequeñito de una catedral gótica es de una belleza indescriptible. El barroco. ¿Ves toda esa riqueza, toda esa maravilla que no se pensaba si era mucho, si era caro? Eso era lo de menos. Se hacía para Dios, ¿no? Pero como que después llega como
una cosa como que es una pared Si me lisa, permites, una pared lisa que Paola, no dice nada y te ponen una especie de cruz, que a veces las crucifijos son unas sí, por eso hablamos cuerdas. de modernismo. Exacto. Si me permites, para volver al tema, o sea, porque esto es muy, muy importante, pero tomar algunos elementos de lo que has dicho para entender por qué se da esto a partir de este tema que estamos desarrollando. El hecho, estamos en el punto de que la renovación litúrgica interpreta esto de San Pedro, interpreta de aquí en adelante la liturgia que debe ser de cara al pueblo, Sí, sí. pero trae nuevas consecuencias. Y dice Joseph Ratzinger, hay una nueva concepción del ser de la liturgia. Fíjate que es duro cuando dice del ser de la liturgia, o sea, se mete con la esencia y la sustancia. En cuanto banquete compartido por la comunidad. Entonces, además, se da la idea de que la Eucaristía es un banquete compartido por la comunidad. ¿Y esto cuántas veces no lo hemos escuchado? Y es cierto que tiene una realidad de banquete, pero no es ni lo único ni lo esencial. Entonces, veamos lo que dice. Va a decir, la idea que la celebración de cara al pueblo fuera una forma originaria procedente de la última cena, entonces empiezan a buscar razones para que esto se dé, ¿no? Se dice que procede de la última cena y cita a Louis Boyer, que es un experto en el tema, quien dice que esta idea descansa simplemente sobre la imaginación equivocada de una comida de invitados cristiana o no cristiana de la antigüedad. En el tiempo del cristianismo primitivo, el presidente nunca ocupó un puesto frente a los demás comensales. Todos se sentaban o yacían al lado convexo de una mesa en forma de herradura. En el cristianismo primitivo jamás hubiera prosperado la idea de que el presidente estuviera sentado frente al pueblo. El carácter comunitario de una comida se ponía de manifiesto justamente a través de la disposición contraria, es decir, que todos los comensales ocuparan solo un lado de la mesa. Entonces, claro, dicen, esto de que sea un banquete parte de la última cena, pero hay un concepto como que, como es de cara al pueblo, la conclusión fue que, o sea, todo estaba conectado con el hecho de que el nuevo ser de la liturgia era de cara al pueblo y que era un banquete, pero él hace una apreciación muy concreta. En el cristianismo primitivo jamás estaba un comensal enfrente del otro en el sentido de que tuviera que estar cara a cara. Si suponiéramos que esto es una herradura, todos estaban por la parte de afuera. Sí, bueno, el hecho de que todos estén por la parte de afuera y que en algún momento yo esté al frente tuyo es simplemente una cosa accidental, no es lo que se está buscando. El concepto esencial de una mesa cristiana de la época era que todos estaban afuera y estaban haciendo parte del presidente que tomaba el puesto central. Pero no es que el presidente estuviera de cara a ti, no era ese el concepto, es lo que él dice, eso era imposible. Más bien, el concepto era, todos hacemos parte de una misma mesa, de la misma manera que el concepto de sacerdote y fieles en un solo lado de cara a Dios. Ese concepto no se puede perder. Por eso digo, en los momentos esenciales, dice Joseph Ratzinger, no lo digo yo, debería reflexionarse y volver a rescatarse eso. Fíjate que él nunca quiso romper con todo. Él lo que quiso es, hay que rescatar esos momentos esenciales de nuestra liturgia, porque son sustanciales. Si perdemos el sentido de lo que es el Oriente, estamos perdiendo el sentido de lo que Cristo nos ha dejado. Claro. Bien, pero, y otra cosa, además, tampoco podemos decir que cuando vamos a la Eucaristía, porque fíjate lo que surgió también, al ser un banquete, entonces surgió el concepto de que la Eucaristía, eso lo veremos también más adelante cuando hablemos del Santísimo Sacramento, no está hecha solamente, o sea, que está hecha solamente para comer en el momento de la Santa Misa y no para adorar. Eso lo vamos a ampliar en la última charla. Pero se le pierde el carácter pascual a este banquete. Es que no vamos... es decir, el carácter de banquete lo tiene, pero porque es un banquete pascual. No porque es un banquete, no porque vamos a ir a comer algo y nos lo vamos a masticar y nos lo vamos a comer. Sí, el Señor quiso que lo comiéramos y en San Juan nos lo dice. Claro. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero el carácter de esa comida es pascual, tomado de nuestra herencia judía
que le daba a la cena pascual un carácter litúrgico, porque era un memorial de lo que el Señor reveló a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y le dijo que conmemorara como fiesta principal la cena de Pascua cada año para rememorar ese suceso portentoso de lo que hizo Dios por su pueblo. Y si eso es así, en esa continuidad que es la última cena y que lleva plenitud, porque allí el pan que se nos va a dar es la Eucaristía. A ellos les va a dar por el desierto el maná, pero a nosotros nos va a dar la Eucaristía. Entonces, el carácter sagrado del banquete es lo que importa. En síntesis, dice Joseph Ratzinger, lo que importa entre banquete, es decir, lo más esencial de lo que es un banquete es porque es sagrado, porque es pascual y no simplemente porque nos vamos a reunir en la Eucaristía. Lo importante es el pueblo de Dios que nos reunimos en comunión para recibir la Eucaristía y pare de contar, ¿no? Claro, de hecho, o sea, si yo lo veo de esa manera, hablemos de un sacerdote, un párroco, si un párroco lo ve de esa manera, ¿qué importancia le daría, por ejemplo, a los ornamentos litúrgicos? A estos manteles, a las velas, a las flores, a ese crucifijo que tienen en el altar. Tiene sentido. Todo tiene un porqué, pero todo debería ser bellamente lo más bello. No estoy diciendo lo más caro, ¿no? Pero hay lugares o parroquias que pueden comprar ornamentos preciosos. Es triste cuando hay una dejadez, cuando es cualquier cosa, cualquier mantel, cualquier velita que se esté acabando, que ya está vieja. No, realmente sí, si todos tenemos en cuenta que lo que importa es lo sagrado de la Eucaristía, pues es que todo tiene que, si todo es pobre, no importa, pero que todo sea digno y limpio del Señor, ¿no? Todo lo que haya, todo lo que tenga que ver con la Sagrada Eucaristía, el mismo templo, barrido, trapeado, no sé, me imagino de todo, ¿no? Cuánta cosa, mucha delicadeza con el Señor. ¿Y qué decir de nosotros? Tal vez a nosotros no nos corresponda estar pendientes de esas cosas, pero sí nuestra actitud como fieles, que no perder el carácter sagrado del templo, ya lo dijimos en la charla sobre los templos, pero también no perder nuestro comportamiento muy respetuoso en la Sagrada Eucaristía. Y fíjate que hay más, ¿no? Otra consecuencia, aparte de lo de que se considere solo banquete, aparte de que se le pierda ese carácter pascual, sagrado, como se ha dado de cara al pueblo, entonces ahora el sacerdote va a ser el punto de relación de la comunidad, el punto de foco. Ya se pierde un poco y a veces mucho la centralidad de Dios, la centralidad de Cristo. Y entonces dice Joseph Ratzinger que el sacerdote, el presidente, nombre que se prefiere ahora para él, se convierte en punto de relación de la comunidad. Todo depende de él. Se le debe ver a él, se ha de tomar parte en su acción, ha de responderse a las fórmulas que pronuncia, su creatividad soporta el conjunto de toda la celebración. Entonces, entendámoslo, no lo estamos diciendo, digamos, tampoco de una manera negativa. El sacerdote es alter Cristo, cumple la función que el Señor le ha dejado y que viene, por supuesto, de los apóstoles, es un papel sagrado, pero lo que sucede ahora es que como hemos perdido el foco de que el sacerdote es puente que nos lleva en conexión con Dios, resulta que al pueblo se nos ha olvidado el mirar a Oriente. La mirada es muy importante. La mirada a la cruz. El mirar a Dios junto con el sacerdote, que es elemento esencial y que Él es el que nos conecta con su carácter sacro con Dios. El piloto que nos dirige hacia Dios. Como ahora lo estamos viendo de una manera más central, ahora lo miramos más a Él. Muy humanamente, ¿no? Y entonces, súmale que desde la reforma litúrgica, una mala interpretación de lo que dijo el Concilio Vaticano II, y vale la pena hacer énfasis, una mala interpretación, no que el concilio lo dijera así, hizo que muchos sacerdotes se pasaran de creativos. Ahí lo podríamos colocar un poco en el modernismo. Sí, sí. En el sentido
de que se volvieron creativos para la liturgia y empezaron a las rúbricas, esas letricas en rojo que se han construido con parte de la tradición, que tienen un porqué, que tienen tanta importancia y que obviamente aquí no nos da para ponernos a hablar de todo esto, pues ya no tenía ninguna importancia, lo que importante era la creatividad. Y entonces dice Joseph Ratzinger, llega un momento en que pasa un poco de tiempo y la gente se da cuenta de eso y de alguna manera reacciona de que eso no puede ser así. Y uno pensaría, a mí esto me sorprendió muchísimo, que uno diría, las personas, los fieles van a reaccionar contra eso. Pero lo que sucedió es que muchos fieles quisieron tomar parte protagónica de la liturgia, como diciendo, bueno, ¿y por qué solo el sacerdote? ¿Por qué nosotros también no podemos participar? No, y entonces se veía eso también que como no hemos visto hasta el sol de hoy. Bueno, ahí hemos visto terribles. cómo alguien lanza de pronto ¿cómo se llaman esos helicópteros chiquititos que vuelan? Ahora se me olvidó el nombre. Y los meten con la hostia sagrada entrando por el altar, o vemos participación de globos en medio de la liturgia, payasos, bailarines, bueno. títeres. Mira lo que dice Esto, Joseph Ratzinger. Solamente para decir eso, que es participación, mala interpretación Sí. de la participación activa del pueblo de Dios en la liturgia. Y dice Joseph Ratzinger que estos sacerdotes quieren realizarse a sí mismos y Dios está cada vez más lejos de los ojos de los fieles. Claro. Dios está más lejos de los ojos de los fieles. Y dice, cada vez se vuelve más importante lo que hacen los hombres que se encuentran para la liturgia y no están dispuestos a someterse a un esquema previo. Obviamente. Esquema previo, que son las letricas rojas, ¿no? De eso no se quiere saber nada. Nada, ya no se quieren seguir. Bueno, por otro lado, recuerden la palabrita que dijimos, círculo, en esta nueva sustancialidad de la liturgia, se quedó un círculo entre el sacerdote y los fieles. Nos estamos mirando los unos a los otros. Exacto. Y no salimos de ese círculo. O sea, Dios parece estar cada vez más lejos. Ya no tenemos la referencia a Oriente. Eso es lo que significa Oriente. Mirar a Oriente. ¿Saben quién nos enseña a mirar a Oriente? Ya nos está llegando poco a poco el tiempo. Mirar a Oriente, la maestra de mirar a Oriente es la Santísima Virgen María. Y un momento muy especial y esencial de mirar a Oriente fue en el momento de la cruz, cuando se abrió su costado, del cual surgió sangre y agua que representan la iglesia, los sacramentos. Pues la ahí primera ahí atrás tenemos la Divina Misericordia. Claro. Estamos rezando la novena y vamos a celebrar su fiesta este domingo. ¿Y quién nos enseñó a mirar? La Virgen. La Virgen le enseñó a San Juan a mirar. Mirarán al que traspasaron, dice San Juan. Claro, o sea, mirarán. Entonces eso está hasta la parucía. Eso estará hasta la conversión de los judíos que hablan en el capítulo de los Romanos, San Pablo, ¿no? Previa a la venida del Señor. Sí. Hay una importancia en la mirada. Y Juan nos invita a mirar porque aprendió de su maestra, que es María, que miró el costado. Juan no sabría mirar al costado de Cristo si no hubiera aprendido de la madre, que fue la primera que lo miró. Exacto, si no hubiese visto a la Virgen. Y nosotros tenemos que ser más conscientes que, si bien es cierto que el Concilio Vaticano II llama a la Iglesia pueblo de Dios, que lo somos, también hay una centralidad y es que somos cuerpo místico. Y eso es mucho más esencial. Claro. No, y también pueblo de Dios, por supuesto, pero tenemos que volver a ganar y a poner nuestros ojos en cuerpo místico de Cristo, sentido del Oriente, rescatar eso, porque de lo contrario, la cruz, ¿no? Bien, para no quedarnos, como dice Joseph Ratzinger, en una comunidad cerrada en sí misma. Entonces dice ya hacia el final, es importante volver a descubrir lo esencial. Y entonces recuerden que al principio dije, quiero empezar aclarando que no estamos diciendo con esto que todo lo que ha pasado después del Concilio Vaticano II con la nueva misa es una cosa mala. No, nosotros conocemos excelentes sacerdotes santos, muy piadosos, que celebran esa misa maravillosa. Y da devoción, claro, cuando la celebran bien. Entonces dice, naturalmente que no se puede pretender volver a repetir sin más lo que ya pasó. Eso sería ponerse en un sentido tradicionalismo, ¿no? Cada época de la historia ha de dar con lo esencial, lo sustancial, lo que no se puede cambiar, y expresarlo de una manera nueva, que eso es muy distinta. Es pues importante descubrir lo que sigue siendo esencial a través de las manifestaciones cambiantes. Ahí nos damos cuenta que no es
un retrógrado Joseph Ratzinger, está abierto, tiene una mente abierta, la tuvo. Sería seguramente equivocado rechazar en bloque las nuevas estructuras litúrgicas de nuestro siglo, lo está diciendo muy claro. Pero es importante conservar lo esencial. El círculo cerrado no se corresponde con la esencia del evento litúrgico. No nos quedemos en ese círculo cerrado. Dice al final, el Señor es el punto de referencia central. Él es el sol naciente de la historia. Así puede llegar a nosotros la pasión vivida en la cruz, la que hace presente al que padeció en ella, cuyo costado fue traspasado por nosotros, del cual brotando sangre y agua nacieron la Eucaristía y el bautismo. Esta es también la cruz de la victoria, pues en ella se expresa el pensamiento del retorno de Cristo y atrae así la mirada. No perdamos eso. Hoy ojalá que se nos quede algo. Ese mirar a Oriente es mirar esa esencialidad desde dentro. Y es que no hay más que un solo Señor Jesucristo, ayer, hoy y en la eternidad. Y se nos revela en la mirada al Oriente. Y se nos revela en la mirada hacia la cruz, como en la Edad Media, que sabían que ese Oriente era la cruz, porque por la cruz llega la luz. Estamos en un momento viviendo una octava de Pascua y sabemos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero no. Cristo resucitó verdaderamente, y la liturgia expresa lo esencial de la fe. Eso es también una frase de Joseph Ratzinger. Sí, algo lindo que quería como ya decir al finalizar es que a pesar de los pesares de todo lo que estamos viviendo hoy en día, incluso hay una guerra allá en Irán y todos estos problemas, hemos vivido una Semana Santa con iglesias repletas, por lo menos acá en Lima, y yo que me hablo con mis familiares que están en otros lados, las iglesias a reventar de personas, vía crucis, tantas bellezas, tantas tradiciones tan preciosas que hay en tantos países. La gente parece que hay un resurgimiento, la gente está cansada, ¿no? Está cansada de lo mismo y está volviendo otra vez a mirar pues a Cristo, a mirar a ese Cristo que dio pues su vida por nosotros. Entonces, pues nada, sigamos en esta Pascua, esta hermosa Pascua de resurrección. Y bueno, nosotros con estas charlas que vamos a traer otras muy interesantes pues de este libro sobre la liturgia. Bueno, vamos hacia el final, como siempre, a ver los saludos de nuestros amigos. Aquí está don Carlos Cruz, siempre presente allí con Paula. Un saludo muy especial para ellos en Chile. Henry, Paula, buenas noches, feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias por la presentación de esta interesante charla y por la importancia de la relación entre la liturgia y los sacerdotes y evitar todos los abusos litúrgicos que tanto daño hacen. Así es. También nos ponen allí un like William Zipaucar, saludo para William, Carmen Caguana, María Espinosa, Beatriz Eizaguirre, Emma Castellón, María Mercedes Alaguna, Clau y a Luis Céspedes, saludo para Luis y Ana, también Frank Quispe y Eva Wilcahuamán. Nuestra querida Eva desde Cusco. Así es. Bien, pues esperamos. Sabemos que es un tema que no siempre es sencillo, un tema a veces complicado. Hoy hemos querido ver un poco del proceso de la historia, de lo que significó esa mirada hacia el oriente, el altar, fíjense, recordar un poquito cómo se desplazó desde el ábside, que estaba en la parte posterior de la iglesia, hacia adelante, cómo nos sucedió así en San Pedro, las consecuencias que tuvo esto, porque topográficamente miraba hacia occidente, entonces el sacerdote se tenía que voltear al oriente, cómo causó eso de que se entendiera que ahora el cambio litúrgico tenía que ser de cara al pueblo, la celebración de la Santa Misa y todas las consecuencias que ya ustedes vieron en la parte final que esto tuvo. Que se nos quede un poco esa idea general. Dios mediante, en la próxima charla estaremos mirando un poco la historia del Santísimo Sacramento, cómo apareció, cómo es que adoramos el Santísimo Sacramento, porque algunos dicen, no, la Eucaristía solamente está para comerla, para eso la instituyó Cristo, no hay ningún testimonio en el primer siglo de adoración a la Eucaristía, ¿por qué tendríamos que hacerlo ahora? Eso son invenciones de la Edad Media, eso de la adoración eucarística, eso de poner al Señor en la procesión del Corpus Christi, todo eso. Deberíamos volver a los orígenes, dicen, y ya veremos qué significa todo esto. Bien, como siempre, terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener fruto de tu gran bondad.
que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Sin Purísima. pecado concebido. Una feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos Dios mediante en la próxima charla. Bendiciones.